Vamos en vivo a Casa de Gobierno, habla el jefe de gabinete. Varios integrantes de distintas cadenas de valor. Y esa es una estrategia que estamos dando en virtud del proceso de formación de precios en la estructura económica en la República Argentina. Por eso ayer hemos mantenido una reunión con el sector bienes de capital, también con todo lo que significa la producción de determinado tipo de electrodomésticos, principalmente lavarropas, cocinas y lavaderas y heladeras. Y también hemos hecho una evaluación desde el punto de vista de la temporada turística en materia de turismo y sus perspectivas en materia de generación de influjos de divisas en el futuro y también en la movilización del mercado doméstico. Lo continuaremos en el transcurso de esta semana porque hemos identificado 38 complejos productivos estratégicos en materia de bienes y servicios con el objeto de potenciar el volumen de exportaciones y en ese contexto también el volumen de generación de empleo de carácter sustentable para reducir sustancialmente la informalidad de carácter laboral. En el caso de turismo, ustedes saben que estamos ante la perspectiva de una temporada récord, con 29,7 millones de turistas en el turismo doméstico. El turismo genera 1,1 millón de trabajadores en toda la actividad, pero a su vez estamos generando los mecanismos para propiciar los incentivos a la regularización del empleo informal en el sector. El sector turístico tiene una actividad muy extendida en todo el territorio y cuando hay políticas públicas que tienden a garantizar empleo y salarios, los argentinos pueden efectivamente tomarse vacaciones y cuando se pueden tomar vacaciones disfrutan del paisaje y de las características que ofrece la infraestructura turística en la Argentina. Cerca de 1.325% fue el crecimiento de la capacidad instalada en materia de hotelería en los últimos 10 años. Y eso también tiene un impacto que ustedes lo observan en distintos lugares de nuestra geografía, no solamente en la costa, sino también en las sierras y en distintos lugares en donde los argentinos hoy pueden concurrir de vacaciones. Pero no es menos cierto el impacto que tiene la estructura de bienes de capital. Son 169.000 empleos en Argentina. Ustedes comparen que el complejo de la industria automotriz entre empleo directo e indirecto son aproximadamente 150.000 y que hemos llegado a 955.123 unidades comercializadas en el año, que es el récord histórico de la Argentina, lo mismo que es el récord histórico de comercialización de usados, lo mismo que es el récord histórico en la comercialización de motos. Y lo que es importante en todo lo que significa heladeras, lavarropas o cocina, en general el proceso de sustitución de importaciones ha sido sustancial y ahora la perspectiva es cómo acceder a nuevos mercados. Ejemplo, un mercado importante es Brasil por su incidencia y su volumen, otros mercados están precisamente en Sudamérica. Entonces, de lo que se trata en esta cadena de valor es identificar cuáles son los componentes que pueden ser sustituidos por la industria local en condiciones competitivas y de buena calidad. En segundo lugar, cómo generamos la plataforma correspondiente para el cambio de paradigma y escala que nos permite incrementar las exportaciones y cómo esto se traduce en más empleo de carácter formal. Lo hemos hecho, vuelvo a insistir, en bienes de capital, en donde existe un bono fiscal que genera incentivos para la producción local en Argentina, lo mismo que todo lo que significa la matriz de insumo-producto para garantizar que se produzca más y mejor. Esto significa defender la industria nacional, defender el empleo argentino, defender la búsqueda de exportaciones. El programa de aumento y diversificación de exportaciones que hemos elaborado y está en proceso de ejecución identifica 24 nuevos destinos, 94.000 millones de dólares de metas de exportaciones y a su vez genera las condiciones para 264 partidas parciales. Y queremos profundizar los vínculos con mercados que efectivamente pueden ser afines a la Argentina y fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas. Por eso estamos enviando múltiples iniciativas en sesiones extraordinarias y ordinarias para apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el subsidio a contribuciones patronales, para apoyar mecanismos de corresponsabilidad gremial para reducir la informalidad, establecer mecanismos de fiscalización para disminuir la informalidad laboral en menos del 30%, generar estructuras de financiamiento que permita producir más bienes de capital y generar nuevos mecanismos de inversiones. Entendemos claramente que Argentina está en el buen camino para los próximos 2 años incrementar sustancialmente inversiones con financiamiento vía crédito regulado que permita a las pequeñas y medianas empresas, que son las de mayor dinamización para la generación de empleo. Pero hay un problema en la formación de precios en Argentina. Por ejemplo, si uno tiene Alambrón y Alambres, hay una empresa local que es, por ejemplo, Asindar, que
en todo el mercado mundial. Uno puede comparar Brasil, China, etcétera, pero hay una variación de precios en dólares y es de una empresa argentina. Entonces, de lo que se trata en la matriz de insumo-producto es también de ver la posición dominante de cada empresa, de hacer funcionar adecuadamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, de ver la estructura de costos de los procesos productivos y observar que esto tiene que tener competitividad en toda la cadena de valor. Porque finalmente, de lo que se trata es ver quién se apropia el excedente a los efectos de lograr, como nosotros decimos siempre, que el productor tenga un precio compensatorio y que el consumidor pueda acceder a bienes de buena calidad, en el precio pactado o conveniente de buena calidad. Ese es el primer tema. Segundo tema, quería reafirmar que el anuncio formulado por el ministro Randazzo respecto al encarecimiento de los camiones de transportes de carga en determinado tipo de horarios no tiene un efecto, o mejor dicho, una finalidad recaudatoria. Lo que tiene es una finalidad de ordenamiento del sistema de tránsito en conglomerados urbanos como es naturalmente la capital federal y el Gran Buenos Aires. Esto lo aplican en distintos lugares del mundo. Los mecanismos de penalización pecuniaria en determinado tipo de horas, precisamente para evitar aglomeraciones que dificultan el tráfico. ¿Y esto por qué ocurre? Porque, bueno, en Argentina, felizmente, en los últimos 10 años, cada vez hay más gente que tiene más empleo. Ese empleo se traduce en la posibilidad de adquirir determinado tipo de bienes durables, ejemplo, autos. Cuando la gente tiene más trabajo, puede tener más ahorro, accede a créditos, accede a la adquisición de autos, lo que hace es, obviamente, transitar por sus calles. Entonces se produce congestión de tráfico, para lo cual hay que regular adecuadamente. Entonces, el sistema de transporte debe tener sistemas de incentivos y desincentivos. Lo que ha anunciado el ministro Randazzo tiene que ver, vuelvo a insistir, no con una finalidad de carácter recaudatoria, sino de ordenamiento en el sistema de transporte. También, por último, quería transmitir una cuestión que me pareció trascendente en el debate público en Argentina. Siempre se habla respecto a la supuesta regresividad del sistema tributario, pero en definitiva también se habla respecto al sistema de seguridad social. Ustedes saben que el sistema de seguridad social se nutre de aportes y contribuciones, pero también de aportes del sistema tributario, porque muchas veces se cuestiona el uso y la asignación de los recursos por parte de ANSES, pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES ha crecido más de 4 veces, no solamente por imposiciones financieras, sino también por la capacidad que tiene el Estado de hacer colocaciones que tiendan a generar empleo. Cuando se financia un emprendimiento, por ejemplo, con el plan Procrear para construir una vivienda, no solamente se recupera el valor de la vivienda más intereses, sino también que se genera la perspectiva de más aportes y contribuciones, por una razón muy sencilla. ¿Cómo se nutre un sistema de seguridad social? Con aportes y contribuciones. ¿Quién aporta? El trabajador. ¿Quién genera las contribuciones? El empleador. Ahora, ¿cómo se hace? Precisamente se hace con más trabajo. ¿Y cuándo hay más trabajo? Cuando hay más trabajadores. Entonces, el sistema es virtuoso en tanto y en cuanto se potencia el consumo, la demanda agregada y las perspectivas de crecimiento de la economía. Entonces, lo que es trascendente en este sentido es que la presión tributaria, por ejemplo, en materia de impuestos indirectos, bajó del 60% de la contribución global del sistema al 50%, mientras que los impuestos directos crecieron del 40 al 50%. O sea, hoy totalmente de la sumatoria de los ingresos del sistema tributario, la mitad constituyen impuestos indirectos, la otra mitad impuestos directos. Obviamente eso tiene que ver con el criterio de clasificación que se adopte. Pero lo más importante, quiero transmitir con esto, es la creciente progresividad del sistema, la participación creciente desde el punto de vista de los impuestos que tienen que ver con el gravamen de la capacidad contributiva de quienes efectivamente son identificados como contribuyentes del sistema. Entonces, nosotros pretendemos, vuelvo a insistir, y eso lo estamos trabajando por instrucción de la Presidenta, trabajar todas las 38 complejos productivos estratégicos y las cadenas de valor. Ayer no solamente tuvimos nosotros estas 3, sino también ganados y carne con el Ministro de Agricultura, y lo estamos haciendo con distintas cadenas de producción, generando los incentivos necesarios, estableciendo mecanismos para verificar la formación de precios, porque
todo lo que significa insumos difundidos de aquellos quienes ejercen posición dominante, finalmente se apropian del excedente de parte de la cadena. Entonces, la discusión central en la Argentina tiene que ver con una discusión política de la distribución del ingreso, pero tiene que ver con el poder económico y cómo finalmente se establece la estructura de formación de precios. Y bueno, quedo para las preguntas de rigor que a ustedes les parezca. Sí, buen día, ministro. Sergio Darco de 360 Televisión. Quería preguntarle, teniendo en cuenta que comienza la quincena más fuerte de la temporada turística en Argentina, ¿con qué expectativas ustedes están esperando esta quincena? Y por otro lado, preguntarle si el acuerdo de precios con los supermercados en la costa atlántica, si figura un listado de los supermercados que han acordado en la página web. Con respecto al tema de la temporada, por supuesto nosotros tenemos una perspectiva muy auspiciosa. Vuelvo a insistir, la meta de turismo doméstico proyectada de acuerdo a la evolución de los indicadores en materia de demanda implican que Argentina tendría 29,7 millones de argentinos como turistas de demanda doméstica en la temporada, lo cual es muy auspicioso. Es el 59% más alto que en el año 2003. Y a su vez, lo que hemos observado es que turistas no residentes han tenido un mejoramiento después de 13 meses a partir del mes de septiembre. Los indicadores del mes de noviembre indican un crecimiento del 4,4% respecto al mismo periodo del año 2012. En consecuencia, desde el punto de vista turístico, eso tiene un impacto favorable. Y respecto al tema del precios cuidados como programa, efectivamente los supermercados que se adhieren o las cadenas de distribución que se adhieren son publicadas regularmente por la Secretaría de Comercio, que lidera obviamente Augusto Costa. En ese contexto, nosotros estamos trabajando con mucho énfasis para lograr la extensión en todo el territorio del país, que abarca también supermercados de carácter regional y, por supuesto, garantizando los procesos de fiscalización que tiene que ser ayudado por la gente para ver si la señalización es la correcta, si el establecimiento de los precios es el adecuado, si existe el volumen de abastecimiento garantizado, los precios debidamente acordados. En fin, digamos, creemos que esto es una estrategia que nos permite también fijar precios de referencia para todos los bienes. Y vuelvo a insistir, nosotros creemos que los incentivos para el financiamiento con el objeto de aumentar la oferta de provisión de bienes y servicios constituye un incentivo adecuado. El otro incentivo tiene que ver con la regulación económica, es decir, la identificación del proceso de formación de los precios para aquellos quienes, a través de insumos difundidos, condicionan la rentabilidad de toda la cadena. Lo que nosotros queremos es que Argentina, así como la Presidenta de la Nación, ha marcado un sendero que es soberanía energética, desde el punto de vista de las inversiones necesarias para el autoabastecimiento, así también es necesario ver en la cadena de valor cómo determinado tipo de bienes pueden ser producidos localmente para que haya más trabajo para los argentinos y más producción para los argentinos. Entonces, creemos que ese es el valor más significativo que esto tiene, lo mismo que el incremento de las exportaciones, porque eso nos genera divisas y aumenta el nivel de autonomía para el desenvolvimiento de la actividad económica. Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. Muchas veces nos regimos por la variación de las reservas de un día para el otro, pero también lo tenemos que ver lo mismo que en la situación fiscal. El primer cuatrimestre no es el mismo que el segundo ni que el tercero, y lo mismo ocurre con las variaciones desde el punto de vista del saldo de divisas, producto de incrementos estacionales de oferta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, creo que lo más importante del mensaje es: estamos dispuestos a seguir trabajando para que más argentinos trabajen en la producción de bienes de los cuales nos sintamos orgullosos. Ministro, Hernán Mundo de Radio Nacional, quería consultarlo porque ayer por la tarde se conoció la renuncia de Alejandro Marambio al frente del servicio penitenciario. Queríamos saber si ya se conoce el nombre del reemplazante, en qué momento va a ser comunicado oficialmente, si se sabe algo más de los motivos de la renuncia. Por otro lado, ¿qué medidas tiene prevista implementar el Gobierno Nacional después de los casos que se han sucedido de fuga de presos desde el año pasado hasta las primeras semanas de este año? Bueno, la decisión del reemplazante obviamente lo anunciarán las autoridades respectivas por instrucción de la Presidenta de la Nación, pero la renuncia
concreta del titular ha sido por razones estrictamente personales. Eso es lo que le comunicó a las autoridades del Ministerio de Justicia y a la propia Presidenta de la Nación. Y obviamente, en el caso concreto de las medidas de seguridad, usted sabe que el sistema penitenciario en la República Argentina tiene un componente nacional y otro componente provincial. Y en este sentido, no solamente el tema tiene que ver con inversión en infraestructura, sino también en los mecanismos que se adopten para establecer los mecanismos de prevención. Buen día, ministro. ¿Cómo anda? Antonio Payet, El Eudor, Radio Bahía Blanca. Quería preguntarle dos temas, por favor. En primer término, si el Gobierno ya tiene decidido si va a continuar José Sbatel al frente de la Unidad de Investigación Financiera, habida cuenta de las investigaciones que pesan en su contra y que hay que presentar el pliego antes del 11 de febrero. Y en segundo lugar, su opinión sobre el rechazo que hizo ayer la mesa de enlace a la apertura parcial de las exportaciones de trigo, diciendo que esa medida toma de rehenes a productores y consumidores. Con respecto a José Sbatella y la unidad financiera, no tengo ningún comentario que realizar. Y con respecto al tema de la mesa de enlace, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Había quejas por parte de ellos de que no se había registrado un mecanismo de apertura para la comercialización de trigo. Cuando se produce la apertura para la comercialización de trigo, se quejan porque se abre la exportación de trigo. Entonces, la verdad es que nosotros queremos saber que si estaban de acuerdo con la apertura para las exportaciones o si estaban en desacuerdo para la apertura de las exportaciones. Pero lo más importante en esto es lo siguiente. Con el trigo se hace la harina, con la harina se hace el pan y otros farináceos que son absolutamente imprescindibles para la dieta de cada argentino. Entonces, cuando uno le habla a cada uno de los argentinos que me está escuchando, en general lo que hace el Estado es una administración de un recurso que es estratégico. Entonces, ¿qué hace la Presidenta de la Nación cuando tiene que decidir? Primero, analiza cuánta es la superficie que se siembra de trigo y cuánto es el rendimiento por hectárea, para ver qué volumen de producción hay. Si el volumen de producción se dice es equivalente a 9,2 millones de pesos y que requiere fiscalización para ver si efectivamente ese volumen está disponible. Y si se consume 6,5 millones de toneladas, o sea, 9,2 es el volumen teórico producido en Argentina, 6,5 es la demanda. Lo que hace es una evaluación rigurosa. Autoriza 500.000 toneladas, se observará en los próximos 30 días si se verifica la existencia de stock para cumplir efectivamente el plan de exportaciones sobre la base de las ROE habilitadas. Eso es de una racionalidad absoluta, por una razón muy sencilla, porque uno tiene que garantizar que en la mesa de los argentinos exista un bien que es imprescindible. Primero, para que podamos comer pan a precios convenientes y garantizados, fideos y para otros bienes que se producen a partir de la harina. Entonces, me parece que eso no merece ninguna discusión. O sea, si yo le pregunto a cualquier argentino que me está escuchando, ¿qué tiene que hacer un presidente? La mejor decisión de un presidente de la Nación, de una presidenta en este caso, es garantizar que exista trigo suficiente para abastecer la cadena de valor con el objeto de que llegue el pan, el fideo, a la mesa de los argentinos a un precio conveniente. ¿Qué pasa si no hay trigo? Aumenta el nivel de precios, que se encarece la harina y el pan. Entonces, ¿quién se perjudica? El trabajador argentino, el consumidor argentino. Entonces, lo que se hace es una política extremadamente racional de sentido común, verificando la existencia de stock y los niveles de abastecimiento. Bueno, muchas gracias. Ministro, una más. Soy Paula Marusic, de Radio del Plata. Respecto a las próximas paritarias, bueno, ya se hizo público que la CGT que lidera Antonio Caló, junto a otros gremios, van a pedir que los salarios se vuelvan a discutir cada 3 o 6 meses y también una posibilidad de que se convoque al Consejo del Salario. La pregunta es cuál es la mirada que tiene el Gobierno respecto a esta posibilidad y si puntualmente cree que el Ministerio de Trabajo va a homologar convenios salariales que contengan cláusulas de reapertura cada 3 o 6 meses. Bueno, la mirada del Gobierno es una mirada de la última década. Primero, la reducción de la tasa de desempleo del 25 al 6,6%. Segundo, la ocupación aumentó 6 millones de puestos de trabajo. Tercero, había 200 convenios colectivos de trabajo, hoy hay cerca de 1.500 y la perspectiva es hacer 1.650 de acuerdo a la meta del Ministerio de Trabajo. El Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil se ha convocado en forma regular y que esa convocatoria ha determinado que el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de 3.600 pesos en Argentina, sea el más alto de América Latina. Entonces, todos estos indicadores, conjuntamente con
si uno toma la comparación de la sumatoria de todos los indicadores más adversos al gobierno, es decir, todos los que dicen que la inflación es ya, no sé, 100 o 1000%, si uno toma toda esa ponderación de todos los índices opositores, porque usted se dio cuenta también que todos hacen cuestionamientos al índice provisto por el INDEC, pero ningún arco opositor, en ninguna consultora se pone de acuerdo en cuál es el indicador. Entonces, todos los indicadores son distintos. Tomando el peor indicador, la recuperación del poder adquisitivo del salario real para los trabajadores formales fue del 72% en la última década. Por tanto, lo que nosotros decimos es, primero, que las negociaciones paritarias tienen que ver con la modalidad de negociación que adopten empleadores y trabajadores. En ese contexto, existen paritarias que se han extendido por más de 12 meses. Hay paritarias por 18 meses, creo que tengo identificado cerca de 15 o 16. Segundo, hay paritarias que empiezan en diciembre, otra en enero, otra en febrero, otra en junio. En fin, digamos, tienen distintos plazos de vigencia y de vencimiento. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es no interferir en ninguna negociación, sino simplemente creemos que las partes se tienen que poner de acuerdo en una modalidad de negociación. En muchos casos, una empresa puede tener la particularidad de estar en un sector en donde existan muchas inversiones, donde aumenta la productividad y donde existe un sistema de estímulos para que el salario sea superior en otros. No necesariamente un salario en una empresa puede tener el mismo salario que en otra, porque los niveles de productividad, de inversión, de rendimiento son diferentes. Para eso, efectivamente, se establecen los mecanismos de negociación salarial. Así que muchísimas gracias por atenderme. El viernes estuve 6 minutos, ayer más, hoy otra vez. Puedo hablar más, puedo hablar menos, pero siempre estoy para comunicarme. Muchas gracias.